Los registros, ustedes saben, tenemos 8 registros que son obligatorios: registro de accidentes de trabajo, de capacitaciones, de entrega de equipos de seguridad, de auditorías, ¿no? No contar con estos registros, pues constituyen infracciones graves. Ojo, una cosa es no contar con el registro y otra cosa es que el registro que disponemos tuviese alguna información que se ha obviado y que digamos, conlleva a determinar que la omisión de esa información hace que sea una infracción leve, ¿ya? Por ejemplo, bueno, esto es lo que dice la ley, ¿no? Nos guste o no nos guste, pero es lo que dice la ley. La resolución ministerial 050 señala que uno de los datos que debe contener el registro de accidentes es el RUC del empleador. Entonces hay empresas que tienen sus registros, ¿no? Que tienen, digamos, su membrete grandote, pero que no señalan el RUC. Ahora, ¿qué tan relevante o irrelevante es? Particularmente me parece que podría ser muy poco relevante, ¿no? Total, si yo veo ahí que dice, por decirles, no sé, constructora XYZ, SRL, pues termina siendo quizá poco relevante el que me pongan el RUC. Y si no lo pusieron, entonces los multo. Infracción leve, ¿no? ¿Por qué? Porque es un dato irrelevante. Sin embargo, ¿qué pasa si es un consorcio? Una empresa constructora es un consorcio y la parte correspondiente a seguridad y salud en el trabajo está a cargo de uno de los consorciados, o la planilla de uno de los consorciados es la que asume, es decir, el trabajador no es trabajador del consorcio, sino es trabajador de una de las empresas consorciadas. Entonces sí resulta ahí importante identificar, por ejemplo, quién es el empleador directamente, porque no lo es el consorcio, sino el consorciado, en cuyo caso podría ser una infracción grave, ¿no? Entonces es un tema en donde, digamos, tenemos un espacio ahí para interpretar, para jugar, dependiendo de qué tan relevante para el trabajador termina siendo esta información. El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva. O sea, ustedes saben que la ley exige tener un plan de seguridad y salud en el trabajo, un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, contar con plan de capacitaciones que debe ser aprobado por el comité, etc. ¿Sí? Entonces, el incumplimiento de esta actividad de planificación, ¿no?, constituye una infracción grave. Otra de ellas es no cumplir con la obligación en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores y las trabajadoras acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables. ¿Correcto? Habíamos puesto el ejemplo, ¿no? La ley me obliga a brindar capacitaciones cuando menos 4 veces al año. La ley me obliga a brindar formación e información a los trabajadores sobre el puesto de trabajo. La ley me obliga a brindar información respecto a los riesgos asociados al puesto de trabajo. La ley me obliga a brindar formación cuando hay cambios en las formas de trabajo que se venían realizando. La ley me obliga. Segundo, el hecho. ¿Cuál sería el hecho? En el proceso de investigación se identifica pues que no se brindó esto. Acá está tipificado, entonces se multa como infracción grave el no haber brindado la formación o información. Otra infracción grave, es los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con, ¿no? Hay 13 tópicos sobre los cuales existen disposiciones específicas en muchos casos, ¿no? La G050 para temas de construcción civil, Energía y Minas tiene su propia norma, con telecomunicaciones, a nivel industrial tenemos la 42F, en fin, ¿no? Cada una determina, pues, los tipos cada una determina disposiciones y los incumplimientos a estos son infracciones graves. Hace poco hubo la explosión de un caldero, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que respecto a los calderos hay normas específicas que determinan que tienen que tener, por ejemplo, una placa, que es lo básico y elemental, que es lo que identifica al caldero, ¿no? Su antigüedad, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas son disposiciones sobre máquinas y equipos
Y el incumplimiento de eso es una infracción grave. Lo mismo, incumplimiento sobre equipos de protección personal. No entregar mascarilla en esta situación de emergencia sanitaria en la que estamos es un incumplimiento de las disposiciones y es una infracción grave. Sobre etiquetado y envasado de sustancias peligrosas. Sobre servicios o medidas de higiene personal. Ustedes saben que en construcción civil, por ejemplo, ¿no?, por cierta cantidad de trabajadores se tiene que tener cierta cantidad de servicios higiénicos, de lavamanos, de inodoros, de urinarios, ¿correcto? Entonces, incumplir esas medidas constituyen infracciones graves. Infracciones graves también es no adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. Les había puesto el ejemplo exagerado de que explotaba un avión que estaba circulando por el... Bueno, circulando es un decir, estaba volando por el cielo, cuando de pronto este avión o este helicóptero explota, cae sobre nuestro centro de trabajo y nos genera un accidente. ¿Ese es un evento que depende del empleador? Pues no, ¿no? Sin embargo, la ley nos obliga que nosotros debemos de contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, que es el que administra, el que gestiona los servicios de primeros auxilios, de lucha contra incendio, de evacuación de los trabajadores. ¿Qué pasa si no tenemos esto? Les comento yo un caso en donde un trabajador sufrió un infarto, ¿correcto? No estuvo realizando actividad física sobrecargada, no estuvo realizando... La investigación conlleva, afortunadamente habían varias cámaras, conllevan a determinar que no había ninguna relación o causa con el trabajo de la ocurrencia de este accidente. Tenía un problema hereditario, genético, esta persona se estaba haciendo ver y le falló pues el corazón. Es algo totalmente fortuito. Sin embargo, esta persona cuando se desploma y es advertida por las personas, pues todas se juntan alrededor, la típica, ¿no? Empiezan a hacerle aire, todos alrededor empiezan a hacerle aire, cuando en realidad lo que están haciendo es quitárselo, ¿no? Nadie actúa, ¿no? Se escucha, porque en el video se tiene audio y se escucha que alguien dice, llamen a los bomberos, no, mejor a los de Serenazgo que están más cerca. Empiezan en discusiones de quién llamar, el hecho de que nadie llama a nadie, porque no hay un procedimiento establecido, porque no han hecho simulacros, porque no hay una brigada de primeros auxilios, ¿no? Entonces por ahí alguno dice, ponle alcohol, acércale alcohol, ¿no? Entonces le acerca, no le acerca, se debe hacer eso, no se debe hacer eso, nadie le tomó el pulso, lo cargamos, lo trasladamos, lo subimos a una camioneta y nos lo llevamos nosotros, esperamos que venga. Todas esas cosas las determina la brigada de primeros auxilios y está de la mano con la capacitación. Entonces, si bien es cierto, hay eventos que pueden ser ajenos a la responsabilidad del empleador, estas medidas que debe de adoptar en cuanto a primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación de los trabajadores, pues son medidas que están establecidas en la ley y por tanto no se le va a multar por la muerte, no se le va a sancionar por la muerte del trabajador, sino por no haber adoptado medidas necesarias en materia de primeros auxilios. ¿Correcto? Otra de las infracciones graves es el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas a coordinación entre empresas que desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo. Esto es muy común en construcción civil, es muy común en empresas que son subcontratistas o trabajan con contratistas, ¿no? Porque la ley señala que en un centro de trabajo, por decir, en el campamento minero, que es de una empresa, que está bajo el control de una empresa, pues en ese campamento minero ocurre un accidente a uno de los subcontratistas. Pues debe quedar establecida de manera documental cuál es la coordinación entre estas empresas. Si no existe esta coordinación, ¿sí?, constituye una infracción grave. Es común en empresas de construcción civil, por ejemplo, grandes, ¿no?, grandes empresas de construcción civil que tienen varios subcontratistas, o empresas mineras, por ejemplo, en donde cuando advierten que un trabajador de un subcontratista tiene un equipo de protección personal inadecuado, ¿no?, llámese que los zapatos están pues ya rotos, pues es el titular, es la empresa principal, la que agarra y le dice, tú estás con tus zapatos rotos, y ven a mi almacén, yo te voy a dar el zapato. Y le da el zapato.
Y no se hace ningún tipo de problemas. No se hace ningún tipo de problemas de que no, que esto te lo tiene que dar tu empresa, que no te lo doy yo. No, no se hace ningún tipo de problemas. Pero esta empresa, dentro de estos documentos de coordinación, por ejemplo, ha establecido que cuando la empresa principal otorgue un equipo de protección personal, este será descontado del pago a la subcontratista en los siguientes valores. Por ejemplo, a este trabajador que tiene el zapato roto, ¿no? Pues le entregan otro zapato marca Caterpillar, que cuesta 450 soles, pero esta compañía minera indica, ¿no? El zapato Caterpillar, valor 800 soles. Es decir, un valor sobrevaluado, bastante sobrevaluado. ¿Qué se obliga con esto? Con esto se obliga a que el contratista o el subcontratista esté al tanto de que los trabajadores tengan pues adecuadamente sus equipos de protección personal. Porque si yo veo que mi trabajador está con el zapato roto, o medio roto, o a punto de romperse, pues preferible se lo cambio yo por un zapato marca X, que me cuesta de repente 150 soles, y que sé que lo voy a tener que reemplazar dentro de 6 meses, un año, no sé, dependiendo del tipo de uso, del labor, pero que me cuesta 150 soles, eso es preferible a que lo vea en la empresa principal y no se haga ningún problema y les dé unos Caterpillar con los cuales el trabajador va a estar feliz, ¿no? Feliz porque son más cómodos, más livianos, etc. Pero que me los va a descontar a mí en 800 soles. Entonces, este tipo de medidas administrativas que parecen, que alguno diría, ¿no? Que abusivos, que desgraciados, ¿cómo van a cobrar 800 lo que cuesta 400? Que los trabajadores van a empezar a boicotear y a romper sus zapatos. Bueno, esta medida origina u obliga a que los empleadores, los subcontratistas, adopten medidas que garanticen que tengan equipos de protección personal adecuados. Tan igual como eso, como capacitaciones, como supervisión, etcétera, etcétera, ¿no? Esto significa una infracción grave. Otra infracción grave es no constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como comité de seguridad o como supervisor si es que fuese empresa con menos de 20 trabajadores, ¿no? También constituye infracción grave, ¿no? El no proporcionarles formación y capacitación adecuada a los miembros del comité de seguridad, porque la ley señala que el empleador debe brindar capacitación específica a los miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Además de la capacitación propia de la labor que realizan, sea como vigilante, como obrero, como secretaria, gerente, contador, etcétera, adicionalmente a la labor propia que realizan, debe brindarles capacitación específica como comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿En qué temas? No lo señala la ley, pero se entiende pues que el propio comité determina cuáles son sus falencias, ¿no? Por ejemplo, en técnicas de investigación de accidentes, en la misma ley de seguridad y salud en el trabajo que tiene varios vacíos, varios huecos, ¿no? Entonces tiene que brindarle a la empresa formación y capacitación y no hacerlo constituye una infracción grave. La vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores sobre prevención de riesgos laborales. Esto es importante porque la ley establece que el trabajador tiene derecho a tener acceso a esta información, ¿no? La única información que está restringida es sobre la salud de otras personas. Es decir, yo como trabajador no puedo venir y decir quiero saber ni siquiera sobre el certificado médico ocupacional de mi compañero de trabajo. Quiero saber si tiene tal o cual enfermedad. Yo no puedo hacer eso, ¿no? Porque está restringida esa información, eso es un acto médico. Sin embargo, cualquier otra información del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sí es de acceso a los trabajadores. Aquí tenemos algunos inconvenientes en algunas ocasiones en cuando un trabajador, por ejemplo, solicita información respecto a los monitoreos de algún tipo de agente o de registros de accidentes, ¿no? De repente yo digo, yo como trabajador quiero acceder a ver la información respecto al registro del accidente que ocurrió en julio del 2019, que explotó el caldero en la zona A.
y a veces el prevencionista, la persona de seguridad, el gerente, el administrador, le dicen, ¿y a ti qué te importa? Ese no es ni tu área de trabajo, ni tú, eso le ocurrió a otra persona, tú no tienes por qué saber de eso, simplemente la retroalimentación que se hizo, que se les reunió, se les explicó qué pasó, qué medidas habíamos adoptado y punto, no tienes derecho a más. No es así. La ley faculta al trabajador a poder acceder a esta información. ¿Ya? Entonces tenemos que tomar eso siempre en consideración porque ¿no? vulnerar ese derecho constituye una infracción grave. Repito, lo único que está restringido son las condiciones de salud. Y dentro de ellas, por ejemplo, y ahí la inspección de trabajo tiene colisiona, digamos, con un tope en la cara cuando vamos a fiscalizar respecto al tema del COVID, ¿no? Porque, por ejemplo, esa es información confidencial. El empleador no puede decir, señores, de ustedes 5, sí, Juan y Pedro tienen COVID. Porque no puede decirlo el empleador. No puede decirlo. Y no puede decírselo a los trabajadores y no puede decírselo a la inspección de trabajo. Podrá decir, de los 5 hay 2 que salieron positivos, pero no puede decir quiénes son. Pero por otro lado, la ley obliga a que estas personas se vayan en cuarentena. Entonces, si de los 5, 2 se fueron en cuarentena y me dicen que hay 2 que tuvieron COVID, se relaciona con que esos 2 pues son las personas que se han ido en cuarentena. O sea, no te lo digo, pero tú ya lo sabes, ¿no? Entonces, digamos que acá hay algunos vacíos. Eso genera, por ejemplo, que un trabajador municipal que trabaja en recojo de basura, de pronto su compañero deja de asistir, entonces este señor se preocupa y dice, oye, ¿qué le pasó? Y cuando lo llama le dice, no, es que me han mandado de cuarentena. ¿Pero qué? ¿Estás mal? Y de vergüenza no quiere decirlo, ¿no? Entonces, este trabajador se asusta y exige también ser considerado para la cuarentena, o exige que le hagan un examen a él de una prueba rápida, ¿no? Y entramos en un círculo, en una espiral, mejor dicho, de temores, de elucubraciones, de supuestos, que no necesariamente son la situación más adecuada en una situación como la que nos encontramos, ¿no? En donde estar, pues, pendientes de si el otro se enfermó, pero trabaja junto a mí, los dos nos fuimos en la misma camioneta, o en el mismo carro basurero, los dos somos los encargados de tal zona, ¿no? O almorzamos juntos, o compartimos el taxi, ¿no? Entonces son situaciones que el médico ocupacional, por ejemplo, debe tomar en consideración, decir, ok, usted, porque el médico ocupacional sí tiene obviamente la información de que esa persona tiene COVID, usted con quién almuerza, con quién se traslada, con quién trabaja cerca, han de repente compartido, porque lamentablemente ocurre, ¿no? Han compartido el mismo vaso, han compartido la misma botella, se prestan, no sé, pues se prestan algún artículo, sí, que yo con mi compañero hemos almorzado, le invité mi almuerzo, o cosas así. Entonces, de ahí es que el médico va tomando la decisión de a quienes va mandando a cuarentena o a quienes va derivando a que les hagan sus exámenes de pruebas rápidas o simplemente que hagan observación, ¿ya? Pero es un tema bien delicado de no vulnerar el derecho de información de los trabajadores. El incumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de auditorías, ¿ya? Respecto a esto, en el año 2011 que sale la ley 29783, señala pues que las auditorías debían realizarse una vez al año, ¿correcto? En el año 2014 sale la ley 30222, en donde donde establece una suerte de amnistía hasta el 2017, en que no se iban a fiscalizar ciertas materias, una área de auditorías, y esto porque la ley obliga a que las auditorías sean llevadas a cabo por personal competente, capacitado, etcétera, pero especialmente registrado en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y para cuando sale la ley, pues habían 8 a nivel nacional, lo que hace imposible que se lleve a cabo, y cuando sale la 30222 que acabo de señalar, pues habían, me parece, 28, 29,
¿no? Y hasta la fecha, si bien es cierto, ya hay una gran cantidad de gente, una buena cantidad de personas que están registradas en el Ministerio de Trabajo, aún así es insuficiente, de manera que por lo pronto SUNAFIL no está fiscalizando este tema, ¿no? De las auditorías. Hay empresas que lo realizan, está muy bien, pero no está siendo fiscalizado en eso. No significa que no puede fiscalizarse, pues si mañana sale una orden de inspección, pues se hace, pero no se está haciendo, ¿no? Pero por si acaso es una infracción grave no llevar a cabo las auditorías que, como repito, en un principio eran anuales, ¿no? Hoy son cada 2 años para las empresas de alto riesgo y cada 3 para las que no son de alto riesgo. Otra de las infracciones graves es no cumplir con las obligaciones del seguro complementario de trabajo de riesgo. Y al hablar de no cumplir con las obligaciones nos referimos no solamente en no tenerlos registrados, ¿no? Porque evidentemente si es que no registro un trabajador en el SCTR, pues es una infracción. Pero hay casos en donde se les registra y con una remuneración inferior a la que tiene. De repente gana 1.800 soles, pero lo registramos con 930, ¿no? Que es el sueldo mínimo. ¿Para qué? Para pagar una menor prima. Esa también es una infracción porque es no cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo. Ha ocurrido, lamentablemente, ocasiones en donde fallece el trabajador o termina con alguna suerte de discapacidad o incapacidad que genera el pago de prestaciones de pensiones, ¿no? Y a la hora de pagar las pensiones, una persona que ganaba de repente 2.500, 2.800 soles, pues lo habían asegurado solamente con el sueldo mínimo. Ahora, sobre las infracciones, continuamos con las infracciones graves y un pequeño tallercito. Nos damos, son las 5, nos damos 10 minutitos de break para poder relajarnos un ratito. 10 minutos, ¿correcto?
Buenas tardes de nuevo. Regresamos. Estamos ahí. A ver, por favor, para que todos puedan, a través del chat, señalar su nombre para verificar quiénes están presentes. Muy bien, Giovanna, Verónica. ¿Quién más está presente? Edson. Nos preguntaba Verónica, ¿cuánto tiene para subsanar una empresa, no? Ya, está bien. A ver, mientras van ingresando los demás, ya que está Verónica que hizo la pregunta, les indico. Todo va a depender de la razonabilidad de aquello que se le pida que se subsane, ¿no? Y especialmente de la condición que esto implique para que el trabajador no esté afecto a algún riesgo grave o inminente, ¿correcto? Por ejemplo, si nosotros tenemos extintores que están, que no están al 1,5 metros, que están a otra altura, digamos, ¿ok? O que no tienen señalización. Está el extintor, pero no hay ninguna señalización. Entonces nosotros podemos adoptar la medida de preguntarle a las personas, ¿usted sabe dónde está el extintor? Sí, está ahí al lado de la puerta. ¿Usted sí al lado de la puerta? Todas las personas conocen que ahí está el extintor, pero no cumple con tener la señalización. Entonces digamos que nosotros tenemos ahí una situación que no es pues grave o inminente, ¿no? Entonces podríamos darle un plazo que va a depender también de lo razonable con la empresa y las condiciones. Cuando hemos empezado la pandemia, por ejemplo, y algunas empresas estaban prestando servicios, había muchas otras que no tenían prestación de servicios. Eso ha sido un caso muy típico de señalización. Es decir, yo no podía decirle a una farmacia, usted tiene que señalizar. Me dice, ¿y dónde compro la señalización en este momento? No hay quien me la venda, no hay nadie que me la pueda vender, no puedo, solamente estamos funcionando servicios esenciales. Entonces eso me permite dar pues un plazo mayor, ¿no? En tanto que hoy en día pues pueden comprarlo incluso en las librerías. En la calle están vendiendo señalización en este momento. Esa es una situación diferente a si, por ejemplo, nosotros tenemos una única ruta de evacuación que está totalmente invadida, en cuyo caso yo le doy para subsanar lo que demoro en realizar la inspección. Si voy a estar aquí en esta empresa un par de horas, tienes un par de horas para desalojar esas cosas. Llévenlas al techo, llévenlas al patio, llévenlas a otro lugar, pero no puede estar en esta zona de evacuación, en un lugar como es Arequipa, como es Tacna, como en Pisco, por ejemplo, que es altamente sísmico. No puede estar en esa zona porque puede generar una situación grave e inminente. Exactamente lo mismo como ocurre, por ejemplo, si es que no se entrega las mascarillas, ¿no? Yo particularmente he tenido que paralizar labores de un grupo de trabajadores serenos de una municipalidad porque no les habían dado mascarillas ni tampoco desinfectante, jaboncillo o alcohol en gel, o alcohol en general, puede ser en gel, puede ser líquido. Pero no se le había otorgado, la municipalidad no había cumplido con otorgarle eso a los serenos, pero día a día tenían que salir ellos a prestar servicios. Entonces ordené la paralización, ¿no? En menos de, ¿cuánto? En hora y media, consiguieron, no sé de dónde ni cómo, pero consiguieron, se los entregaron, entonces se levanta la paralización. ¿Ya? Entonces va a estar en función de eso. Hay ocasiones
por ejemplo, en una planta industrial, o por ponerlo de hace poco también, una planta industrial que fabrica gaseosas, bebidas gaseosas, tienen un sistema de escaleras hacia sus, hacia sus tanques, ¿no? Que no es el adecuado porque requiere por lo menos de 3 personas. Y no habría inconveniente en tanto tenga esas 3 personas, pero por motivos de la pandemia, pues han reducido turnos y entonces están trabajando ahora solo una persona. Y una sola persona no puede subir esa escalera, no sola, ¿no? Entonces han tenido que rediseñar su propia infraestructura, han tenido que invertir y hacer unas plataformas, ¿no? Lo cual pues obviamente no se hace en unas horas, no se hace en unos días, ¿no? Entonces yo les tuve que dar 15 días, que era un tiempo que se estimaba razonable para implementar estas medidas, en tanto, ¿no? Que se paralizaba el que trabaje en escaleras y adoptaron otras medidas que terminan siendo caras, que le implican más presupuesto, pero que protege de la salud y seguridad a los trabajadores, ¿ya? Eso respecto a la pregunta de Verónica de cuánto tiempo tienen para subsanar. No hay una cantidad, no hay un tiempo específico. Ahora, otro tema que es importante también en consideración, en general, las órdenes de inspección no deben de exceder de 30 días. En general, estas órdenes de inspección pueden ampliarse plazo dependiendo de una serie de condiciones, ¿no? La cantidad de trabajadores, etc. Sin embargo, específicamente las órdenes de inspección para seguridad y salud en el trabajo no pueden exceder de 30 días. ¿Ya? No pueden exceder de 30 días. Entonces, mientras yo tenga una orden de inspección, por ejemplo, para verificar el pago de gratificaciones en una empresa con 5.000 trabajadores, pues me dan 30 días. Si por alguna circunstancia yo no logro culminar esos 30 días, puedo ampliarla de repente hasta 45 días. Pero en seguridad y salud en el trabajo no puedo ampliarla. Si culmino, culmino, si no culmino, no culmino, pero no puedo ampliarla. Yo, mi proceso de fiscalización debo de ajustarlo a por lo menos esos 30 días. ¿Eso qué implica? Que esos 30 días, hablamos de días hábiles, yo tengo un periodo en el cual voy a ir identificando las infracciones. ¿Ya? Digamos que empiezo el primero. Vamos a hablar, son días hábiles, ¿ya? Pero vamos a hablar de días calendarios para tenerlo más fácil, ¿no? Digamos que el día primero yo recibo la orden de inspección, pues me contacto con el trabajador que, digamos, denuncia que no hay comité de seguridad, ¿ya? Entonces yo me constituyo a la empresa, le pido documentación, la empresa me la exhibe inmediatamente, se determina que efectivamente no han cumplido, entonces, y estamos en el día primero, entonces yo podría ordenarle, darle una medida inspectiva de requerimiento, en donde le doy 29 días de plazo para que me acredite el cumplimiento de esta infracción. O sea, le puedo dar 29 días para que subsane. En esos 29 días, la empresa tiene digamos, el tiempo, ¿no? Para indicarle al sindicato que convoque a elecciones, para que el sindicato dé los 15 días de plazo que exige la ley para llevar a cabo el proceso de convocatoria de elecciones, para que se lleve a cabo el proceso de elecciones, para que se instale el comité, para que el comité elija a su presidente, su secretario, incluso hasta para que lleve su primera acta, su primera reunión, lleve una primera acta, en fin. De manera que el día 30, pues se presentan conmigo con un acta, con todos los documentos, con el padrón, todo oleado y sacramentado. Y yo le digo, ok, muy bien. Felicitaciones, ahí quedó, no hay multa, ¿correcto? Pero generalmente no ocurre así. Generalmente me asignan la orden de inspección el día 1, yo tomo conocimiento del caso, el trabajador me dice, no nos quieren instalar el comité venció su periodo hace 4 meses, no tenemos nadie que nos represente, etc. Se visita la empresa dice, no lo tengo ahorita, esto está en la oficina principal que quede en Lima, te ponen unas trabas. Ok, yo le requiero para dentro de 3 días que me presente los documentos. Ya nos vamos al día 4. El día 4 van a una comparecencia, presentan algunos documentos, por ahí que hay un par de documentos que no presentaron, entonces le vuelvo a citar para dentro de 3 días. Ya nos vamos al día 7 u 8.
¿no? El día 8 evidenciamos, sí, pues ustedes no cumplen, señores, porque su comité venció el plazo en tal fecha, etc. Del día 8, hay empleadores que le ponen peros, que no reconocen la falta, argumentan algún otro tipo de argucia, como por ejemplo, usted no está fiscalizando en Arequipa, pero nosotros sí contamos con un comité central, pero está en Lima, que su requerimiento no fue claro, usted nos pidió de Arequipa, pensamos que era del subcomité, le ponen 1000 peros, les vuelvo a citar para dentro de 3 días. Y en realidad a quien se le acorta el plazo es al propio inspeccionado, a la propia empresa. El hecho es de que llegamos al día 17 de repente y el día 17 le digo, ok señores, pues yo les doy plazo hasta el día 30, o sea 13 días, para que me cumplan con acreditar. Pero en 13 días es materialmente imposible que lo hagan porque por lo menos tienen que tener 15. De manera que el día 30 se presentan y dicen, sí, ok, ya llevamos a cabo el proceso electoral, pero lo hicieron considerando solo 10 días. Entonces tengo que multarlos. O se aparecerán diciendo, ya hemos convocado, las elecciones van a ser pasado mañana. Bueno, lamentablemente ustedes tenían plazo hasta hoy para acreditarlo. Si va a ser pasado mañana, entonces no lo acreditan hoy, significa que hay sanción. ¿Correcto? Entonces, el plazo en realidad a quien se le acorta es al propio empleador. ¿Qué es lo más saludable? ¿Qué es lo correcto además? ¿No? Que si efectivamente pues hay un incumplimiento, reconocerlo. Sí, estamos incumpliendo, tenemos tales y cuales circunstancias o condiciones que no nos han permitido cumplir, no hay una afectación directa a los trabajadores, por ejemplo, en este caso del comité, ¿no? Nadie se muere porque haya o no haya comité, ¿no? El índice de accidentabilidad no se incrementa porque haya o no haya comité. A lo sumo lo que pueda ocurrir, o lo que ocurre, es de que los trabajadores dejan de ser escuchados durante un tiempo, en cuyo caso puede de alguna forma compensarse, señalando, bueno, como no tenemos comité, como vamos a demorar, hemos puesto un buzón de sugerencias, numerado, aquí nosotros garantizamos y acreditamos la confidencialidad de la información, etc. De manera que el inspector pueda merituar esto y dentro de este esquema de razonabilidad pueda decir, ok, les voy a dar el máximo plazo. Porque en realidad la inspección no busca multar por multar, pero tampoco alarga plazos simple y llanamente por alargarlos, ¿no? Como les digo, yo no le puedo decir a una empresa que hoy me diga, no les he entregado equipos de protección personal, pero como me sale más barato, los voy a importar y por favor denme 30 días para que me puedan llegar estas mascarillas que yo voy a comprar más baratas, en fin. ¿No? Lamentablemente no se puede, porque mañana mismo se puede infectar un trabajador, entonces yo a lo sumo le voy a dar 3 días, que es lo menos que puedo dar, porque me lo señala la ley, yo le voy a dar 3 días para que ustedes subsanen, ¿no? Si es que no paralizo las actividades, porque hay una situación grave e inminente. ¿Ya? Entonces, continuando con este esquema de las infracciones, voy a prender la luz, perdón un segundito. Entonces, continuando con este esquema de infracciones, recordemos que para que una empresa sea multada, para que Sunafil pueda plantear una propuesta de multa, tiene que confluir 3 factores, ¿correcto? El primero, tiene que haber una ley que me obliga o que me prohíbe algo, ¿no? Segundo, tiene que haber un hecho constatado, evidenciado, comprobado, de que se está incumpliendo la ley. Y tercero, tiene que estar tipificado en el Decreto Supremo 019-2006-TR. Ahí tiene que estar detallado, ¿sí? Y si no está detallado, pues no se puede multar específicamente por ese tema, sino que se tendrá que ver cómo se ajusta o se mete en este saco de desastre, el cajón de desastre que habíamos dicho, ¿no? Como es el caso de no contar con médico ocupacional. Las infracciones que estamos viendo ahora son las relativas a seguridad y salud en el trabajo. El Decreto Supremo 019-2006-TR es el que aprueba el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Ahí están tipificadas todas las infracciones que pueda cometer un empleador, ¿no? En todo lo que tenga que ver con temas sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Hostigamiento sexual,
contra la libertad sindical, no cumplir con la cuota de discapacidad, no cumplir con la cuota de trabajadores extranjeros, trabajo infantil, no cumplir casos de intermediación, de tercerización, no pagar las remuneraciones, no entregar el certificado de trabajo, etcétera. Todas, no tener un reglamento interno, todas, igual, desde las infracciones más leves hasta las infracciones más muy graves, ¿no? Trata de personas, trabajo infantil, bueno, trata de personas, ya dije, etcétera, ¿ya? Estamos viendo ahora solamente las que son de carácter de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de estas infracciones muy graves se señala, por ejemplo, el no observar las normas específicas en materia de protección de seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia y de trabajadores con discapacidad, ¿correcto? Entonces, esta infracción específicamente es sobre poblaciones vulnerables, ¿no? Trabajadoras que están o bien gestando o dando de lactar, o trabajadores con discapacidad, ¿no? Hay casos en donde algunos empleadores consideran que la trabajadora gestante o que da de lactar, si bien es cierto, tiene una condición especial, en caso de lactancia, es una hora menos de productividad que pudiese tener, pues es un derecho de esta persona de la cual todos provenimos, porque todos hemos nacido de una madre, ¿no? Todos, absolutamente todos, ¿no? Y todos, al nacer de una madre, esta madre ha estado pues en un periodo de lactancia, nos ha tenido un periodo gestando en su vientre, etcétera, ¿no? Entonces, hay empresas que en la animosidad de deshacerse del personal que está en estas condiciones, es decir, gestando o dando de lactar, pues opta por ponerle trabas o exponerla, ¿no? Exponerla y de alguna forma invitarla a que renuncie para su, digamos, mejora, para no exponerse ella misma o a su bebé, ¿no? Lo cual es pues una infracción muy grave, ¿no? Se multa de las mayores multas, ¿no? De las más altas de las multas, por cuanto es una afectación a un tipo de población vulnerable, especialmente vulnerable. ¿Ya? Igual para trabajadores con discapacidad, ¿no? Lo mismo para cuando no se observan normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de los menores trabajadores. Ustedes saben, los trabajadores, los niños o los menores de edad no pueden laborar. A partir de los 12 años pueden prestar algunos servicios, a partir de los 14 algunos otros, a partir de los 16 otros, ¿no? Pero definitivamente menos de 16 ninguno que sea riesgoso, ¿correcto? Entonces hay normas específicas que tienen que ver con esto y el incumplimiento de estas constituye infracción muy grave. También constituye infracción muy grave el designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones son incompatibles con las características personales de estas personas, ¿no? Y cuando se derive pues un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. Es el caso, por ejemplo, esto no es muy común, pero a mí me han tocado varios casos, ¿ya? En donde, por ejemplo, el dueño de la empresa coloca como prevencionista a su sobrino. Y no hay ningún inconveniente en que coloque al sobrino, ¿no? O sea, nada se lo prohíbe. Sin embargo, pues el sobrino es una persona que no tiene la competencia y que, contrario a ello, más bien, tiene ciertas características, ¿ya? Que ponen en riesgo grave e inminente a las personas. Ocurrió un caso en donde el prevencionista, el sobrino del dueño, por ser sobrino del dueño, sin ningún tipo de formación en cuanto a seguridad y salud del trabajo, sino más bien porque el dueño piensa pues que el puesto de prevencionista es fácil, solamente tiene que estar mirando que la gente use su casco. Así lo creen algunos empresarios, y que esté ahí molestando y que no tenga nada más que hacer. Mi sobrino es un inútil, un muchachito que no sabe qué hacer con su vida, pues lo voy a dar una mano dándole este trabajito, ¿no? Y este muchacho pues se subió a una retroexcavadora y sin saber
pues empieza a apretar botones, empieza a mover palancas, ¿no? Y genera un accidente grave. Muy grave en realidad, porque terminó perdiendo la pierna una persona, ¿no? Que estaba ahí. Entonces, este jugueteo de este muchacho, un jovencito sin experiencia, pues constituye una infracción muy grave porque fue designado como prevencionista incluso, o sea, como la persona que tenía que cuidar las medidas de seguridad, pues su falta de madurez generó un daño. Esto constituye pues una infracción muy grave. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores. Habíamos dicho que los exámenes médicos ocupacionales constituyen un acto médico, por tanto, están resguardados por la confidencialidad. Los inspectores, por ejemplo, no podemos acceder a los exámenes médicos ocupacionales, salvo que tengamos autorización escrita del trabajador. Si el trabajador autoriza, y tiene que ser autorización escrita, así lo dice la ley, entonces recién podemos nosotros, con esa autorización, decirle al empleador, señores, vamos a revisar el examen médico ocupacional de esa persona, ¿no? Sin embargo, sin esa autorización no puede manejarse esta información. Esta solamente la maneja el paciente y el médico. No lo puede manejar el prevencionista, no es información que pueda manejar el jefe de recursos humanos, el administrador, el gerente. No. Yo puedo pasar mi examen médico ocupacional, puede salir ahí que yo tengo alguna enfermedad, por ejemplo, puede salir que yo tengo SIDA, ¿no? Y si esa condición no es relevante para la actividad que yo realizo, entonces mi certificado médico ocupacional me va a salir como apto. No me va a poner ningún tipo de restricción, a pesar de que yo tenga SIDA. Y nadie tiene por qué enterarse que yo tengo SIDA. ¿Correcto? Los únicos que lo van a hacer soy yo y va a ser el médico ocupacional, que es parte del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Como no todas las empresas tienen un médico ocupacional, pues va a ser de la clínica que me realiza el examen médico, etc. Pero esa información se mantiene en confidencialidad. Ahora, si yo soy enfermero y mi examen médico ocupacional arroja que tengo SIDA, entonces posiblemente me van a poner apto con restricciones, ¿no? Y una de las restricciones, no tener acceso o contacto con elementos punzocortantes, ¿no? Por riesgo de contagio. No van a decir que si tengo SIDA, sífilis o qué, simple y llanamente me van a poner bajo una característica o una condición que soy apto con restricciones. O dependiendo del tipo de trabajo que realice, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ser un enfermero en un centro asistencial tipo una posta médica, por ejemplo, ¿no? Que ser enfermero en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. En el primer caso, yo podría tener SIDA y atender pacientes. En el segundo caso, no. Si es que trabajo con pacientes de cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo esta enfermedad que es una inmunodeficiencia contagiable a través de la sangre, y en donde los pacientes, es decir, a las personas a las que voy a atender, son especialmente vulnerables y hay riesgo de contagio, pues definitivamente, o sea, tengo que estarlas inyectando de repente con cierta periodicidad y frecuencia. Entonces, simple y llanamente, en ese caso, mi certificado va a salir como no apto. No soy apto para el puesto de trabajo y punto. Tan igual, por ejemplo, como una cocinera que de repente tiene tuberculosis, ¿no? O sea, no puede trabajar como cocinera. Cuando saquen su carnet de sanidad, pues le va a salir negativo. No puede porque la tuberculosis se contagia, hay un tema de bien público que hay que custodiar y no sale. ¿Ya? Pero ese informe, el certificado médico ocupacional, es al cual nosotros podemos acceder y en general cualquier persona podría acceder, ¿no? Donde determina si soy apto, si no soy apto, o si es que soy apto con restricciones y cuáles son esas restricciones. Pero no señala si es que tengo una enfermedad o no. Acceder a esa información, pues, incumple el deber de confidencialidad. Otra infracción muy grave es superar los límites de exposición a agentes contaminantes, ¿no? Sabemos que tenemos, que hay normas que determinan límites y parámetros
sobre los agentes a los que estamos expuestos, desde ruido hasta exposición de gases químicos, etc. Para el caso que estamos viviendo hoy en día del coronavirus, pues estamos expuestos a un agente biológico, ¿verdad? De riesgo biológico. Entonces, claro, no se ha establecido acá límites, salvo los límites establecidos, digamos, de mantener un distanciamiento, ¿no? Pero más allá de eso, no. Pero cuando, por ejemplo, hay un nivel de exposición que supera lo establecido, pues esto constituye una infracción muy grave, ¿no? También está constituido como una infracción muy grave las acciones y omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores para paralizar sus actividades en los casos de riesgo grave e inminente. Ustedes, señores que van a ser prevencionistas, que son prevencionistas, que están en este mundo de la seguridad y salud, se van a encontrar en algunos casos con algunos trabajadores que son más conflictivos que otros, o algunos que son más tinterillos que otros, o que hacen lo que se llama el abuso del derecho, ¿no? Les comento yo un caso en donde, haciendo una inspección por una obra grande, una de las más grandes obras que he inspeccionado yo, ¿no? Demoramos muchísimo en recorrerla, nos dividimos entre 4 inspectores por toda el área, termina resultando que en el recorrido advertimos que uno de los trabajadores pues se encontraba recostado dentro de uno de los ambientes, ¿no? En una obra civil. Entonces, dentro de estos ambientes se encontraba recostado, no solo recostado, sino durmiendo. Tal vez así que tuvimos que acercarnos para despertarlo. El prevencionista obviamente le llama la atención, le indica qué pasó, ¿no? A lo que el trabajador señala pues que él literalmente lo que dijo es que se vio obligado a paralizar sus actividades por caso de riesgo grave e inminente, ya que había sentido un vaído, había sentido un mareo y estuvo a punto de desmayarse, y para evitar desmayarse pues se recostó un momento, ya que no había hidratación cercana, ya que no había un supervisor cercano, ya que no habían adoptado medidas para prevenir esto. Él adoptó esa medida que la ley le ampara, porque la ley ampara a paralizar las actividades en caso de riesgo grave e inminente, pero adoptó esa medida recostándose y quedándose dormido. Entonces, si bien es cierto, la ley ampara al trabajador a realizar esto, cuando hablamos de casos de riesgos graves e inminentes, también la ley señala que el empleador debe de adoptar las medidas para que los trabajadores conozcan cuáles son los procedimientos para paralizar sus actividades. Si el empleador no cuenta con estos procedimientos, entonces pues deviene imposible que sancione a un trabajador que argumente un motivo como el que dijo este señor, que abiertamente era aparente, era muy evidente, que lo hacía pues como una viveza, una criollada, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias ocurre lamentablemente comúnmente en el sector de construcción civil, ¿no? En donde, digamos, los trabajadores, pues en algunos casos, hacen lo que se llama el abuso del derecho. Si bien es cierto, el derecho ampara su acción de ejercer la paralización en casos de grave riesgo grave e inminente, pues esto surge. ¿Por qué? Porque la empresa no da espacio, no adopta las medidas o no procedimenta adecuadamente cuáles son los pasos a seguir en casos de estos casos de riesgo grave e inminente, ¿no? Por ejemplo, ante una situación así, ¿qué es lo que debe hacer? Que va desde avisarle al supervisor, avisarle al vigilante, tocar un pito, tocar una campana, gritar, convocar a 3 de sus compañeros, no lo sé, eso lo determina cada empleador. Pero en tanto no lo determine, entonces le da espacio a estos trabajadores para que, haciendo uso de lo que la ley les señala de paralizar, pues lo hagan cuando lo vean conveniente, como tan solo con decir que sintieron un mareo, ¿no? Un mareo no es pues un caso de riesgo grave e inminente, a menos que maneje pues un equipo, un martillo, tal vez una retroexcavadora, etcétera, ¿no? Pero en cuyo caso, como repito, es importante que ustedes establezcan los parámetros. Ahora, establecidos los parámetros, claro, cualquier trabajador puede paralizar sus actividades
si es que percibe que hay pues un caso de riesgo grave e inminente. Impedirlo constituye una infracción muy grave según lo que acabamos de señalar. Otra de las infracciones tipificadas como muy graves es la de no adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo, de las que deriva un riesgo grave e inminente. Es exactamente la misma que la anterior, ¿no? Otra de ellas es respecto a la coordinación entre empresas que desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo. Habíamos visto que estaba tipificado como infracción grave, ¿no?, el incumplimiento de obligaciones por falta de coordinación entre empresas que desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo. Y en este caso está considerado como muy grave cuando hablamos de actividades que son calificadas de alto riesgo. ¿Ok? Llámese construcción civil, minería, etcétera, ¿no?, metalmecánica, etcétera. Es decir, cuando, por ejemplo, en un banco, ¿correcto? En el banco hay trabajadores propios del banco y también hay personal de terceros, por ejemplo, vigilantes o personal de limpieza. ¿Sí? En ese caso, de no existir la coordinación entre estas empresas, pues constituye una infracción grave. ¿Por qué? Porque no son de alto riesgo. Sin embargo, si esta falta de coordinación se da entre empresas que sí están calificadas de alto riesgo, entonces la infracción es muy grave. Recordemos que la calificación de alto riesgo no es un tema caprichoso o subjetivo, es las que están establecidas en el anexo 5, ¿no?, de la Ley de Modernización de la Seguridad Social, ¿no? Es decir, todas las empresas que están afectas al SCTR. Muy grave también es no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es decir, no tener nada absolutamente de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Al respecto, este es digamos, un espacio importante para el desarrollo profesional de ustedes que están en este mundo de la seguridad y salud, por cuanto la ley obliga a todo empleador a contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando hablamos de todo empleador, así como nos referimos al gran banco, nos referimos a la gran empresa minera o a la gran industria, nos referimos también a la librería que tiene 4 trabajadores, al restaurante que tiene 7 trabajadores, al pequeño mini market con 5 trabajadores, también nos referimos a ellos. Y es muy común que no tengan un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que no sepan siquiera que tienen que tener esta obligación, ¿ya? La ley data del año 2011, pero a pesar de haber transcurrido 9 años, no ha sido lo suficientemente difundida. A pesar de ello, es exigible su cumplimiento. Entonces, acá tienen ustedes un espacio de desarrollo profesional y desarrollo de negocio, ¿no?, porque estos pequeños negocios necesitan un sistema de gestión y no contar con este constituye una infracción muy grave. Otra infracción muy grave es no tener un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, que como ustedes saben es exigible a partir de 20 trabajadores. ¿Ya? Habíamos visto líneas arriba que no entregar el reglamento a los trabajadores es una infracción leve, pero no tener el reglamento es una infracción muy grave, ¿ya? Esta es una infracción, está tipificada como la 2810, que es el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, es decir, el incumplimiento de cualquier norma de seguridad, lo que fuese, desde orden y limpieza, no entregar equipos de protección personal, capacitación, lo que fuese, el incumplimiento de la normativa, ¿no?, que ocasione un accidente de trabajo. Pero no cualquier accidente de trabajo, sino el accidente que genere la muerte, ¿no?, en el trabajador, o una condición de daño en su cuerpo o en la salud que genere pues asistencia, descanso médico conforme al certificado o informe médico legal. ¿Ya? Entonces, ojo, no basta, por ejemplo, un trabajador muere aplastado en un derrumbe, ¿correcto? Y el empleador pues no le dio casco. El no haberle dado casco no es causa de la ocurrencia del accidente, ¿correcto? Si bien es cierto, el haberlo tenido hubiese seguramente diluido el daño, si fuese el caso, ¿no?,
Pero hay ocasiones en las que, por más EPPs que ocupen o utilicen, pues simplemente el accidente igual iba a ocurrir y la causa ha sido otra. Por eso es importante identificar en las investigaciones de los accidentes cuáles son las causas inmediatas, cuáles son las causas básicas, y según eso adoptar medidas. Entonces, esta infracción se aplica cuando la causa de la ocurrencia del accidente, ¿ya?, es un incumplimiento de la normativa de seguridad y salud. Ahora bien, acá la norma, por ejemplo, específicamente señala que a esta multa se considera por la totalidad de trabajadores. Como les había dicho, si es un accidente que ocurre en una agencia en Arequipa, indistintamente si esta es una empresa que tiene 500 agencias a nivel nacional, indistintamente de eso, y tiene 5.000 trabajadores a nivel nacional, pues la multa se aplica por los 5.000 trabajadores. ¿Ya? No hay, el empleador va a argumentar y va a decir, no, pues en esa agencia solamente habían 30 trabajadores. Aún así, la norma aquí es específica en señalar que la multa se aplica sobre la totalidad de los trabajadores. ¿Correcto? Además, señala que hay una sobretasa, del 50%, para este caso específico. Entonces, esas son las infracciones a las normas de seguridad y salud en el trabajo, las leves, graves y muy graves. Adicionalmente a estos incumplimientos, también tenemos, como les he señalado, el Decreto Supremo 019/2006-TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, señala todo tipo de infracciones sociolaborales, a derechos fundamentales, a seguridad y salud en el trabajo, y también las infracciones a la labor inspectiva que vamos a desarrollar ahora, que son precisamente las que atañen este módulo, ¿no?, respecto a las fiscalizaciones de SUNAFIL. ¿Cuáles son estas? Para casos de infracciones a la labor inspectiva no existen infracciones leves. Todas son o graves o muy graves. ¿Cuáles son las infracciones graves? El no cumplir con el deber de colaboración con los inspectores de trabajo, el perturbar, retrasar o impedir el ejercicio de la labor inspectiva, retirar carteles del centro de trabajo que permitan conocer al público la condición de infractor. ¿Ya? Entonces, digamos que son no directamente con el proceso de fiscalización, sino que de alguna forma buscan que se alargue, se dilate el proceso de investigación, ¿no?, o que se desconozca el proceso de fiscalización, ¿no?, por ejemplo, cuando retiran los carteles. Entonces, se le cita para tal día, de 10 documentos que se le pide, pues presentan 9, ¿no?, y el único que falta presentar resulta ser el más importante, y la intencionalidad es la de dilatar, ¿no? Ese es un incumplimiento con el deber de colaboración, o es perturbar, retrasar, impedir el ejercicio de la labor inspectiva, ¿no? Hay ocasiones en donde el inspector, pues, le dicen, necesitamos ingresar, pero para ingresar hay que pasar por tal o cual proceso de inducción. Por ejemplo, para ingresar a una mina, ¿no? No está bien, el inspector lo va a pasar, pero esto, si es que busca retrasar el ejercicio de la labor, pues va a terminar siendo multado, ¿no? ¿Y cómo se identifica si es que esto busca retrasar el ejercicio de la labor inspectiva? Porque presuntamente a la persona que ingresó o a las personas que han ingresado el día de ayer, la semana pasada, pues deberían tener un registro similar. ¿A qué hora empezaron? ¿A qué hora terminaron? En fin, entonces ocurre que de repente el día anterior vino un proveedor y le hicieron efectivamente un proceso de inducción para ingresar al campamento minero y demoró 15 minutos. Pero para el inspector demora 2 horas. ¿No? Le pasan un video que tiene que ver hasta de qué fabrican cada EPP. Entonces, eso evidencia que hay un interés por retrasar la labor inspectiva. Como verán, son solamente 3, ¿no? Son las que menos ocurren, porque las que más ocurren son las muy graves, y es aquí a las que vamos a dedicarle un poquito más de tiempo. Nos queda poco tiempo. Vamos a conversar sobre las infracciones muy graves. Una de ellas es la negativa injustificada o el impedimento de entrada a un centro de trabajo o áreas del mismo a un inspector de trabajo. Esto desde hace 4 años y medio, ¿sí? Desde hace 4 años y medio, la tabla de multas fue modificada y potenció, aumentó, incrementó significativamente las multas
de este tipo, de manera que antes, ¿no? Les hablo de 5 años para adelante, para atrás, una empresa infractora le convenía, llegó el inspector, ciérrale la puerta, que no entre, ¿correcto? Le convenía porque la multa que se le ponía era menor a la que se le hubiese generado por identificar que tenía trabajadores fuera de planillas, que no había pagado remuneraciones, que de repente incumplía normas de seguridad, ¿correcto? Pero ahora es una multa muy fuerte, de manera que quien se atreve a negar el ingreso a los inspectores a un centro de trabajo, ¿no? O alguna área, ¿no? Pues termina teniendo una multa que es bastante fuerte. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de negativa injustificada, significa que pueden haber negativas justificadas, ¿correcto? Es posible. En alguna ocasión hicimos fiscalización, por ejemplo, en la morgue, ¿correcto? En el departamento de médico legal, en donde en la sala donde realizan las autopsias estaban en un proceso de desinfección, ¿no? Habían desinfectado y no se podía entrar a esa zona, ¿correcto? Entonces, cuando hicimos la inspección, nos dijeron, acá no pueden entrar. ¿Por qué no podemos entrar? La ley nos faculta. Sí, mire usted, aquí está, y tenían sus registros, sus comunicaciones por correo, que señalaban que precisamente un par de horas antes habían llevado a cabo un proceso de desinfección. Es decir, estaba justificado el impedimento de ingreso, ¿no? Dejamos constancia de eso, lo hicimos posteriormente, ¿no? Cuando pasó el tiempo, en fin, bajo condiciones de seguridad, ¿no? Otra infracción muy grave es cuando el sujeto inspeccionado se niega a brindar su identificación, la de él o de las personas que se encuentran en el centro de trabajo. Ya, hay ocasiones que el empleador trata de sorprender al inspector indicando, no, no es mi trabajador, es mi sobrino que ha venido a visitarme, ¿correcto? Entonces, y puede ser cierto, puede ser cierto. Sin embargo, es una obligación del empleador identificar a esta persona que está dentro del centro de trabajo, ¿sí? Se le exige el DNI, se verifica, finalmente esta persona es parte del proceso de investigación, efectivamente verificar si, no necesariamente verificar si es su sobrino, porque podría ser pues el hijo de un amigo y no hay, digamos, ningún documento que lo acredite, ¿no? Pero es parte del proceso de verificación si esta persona pues tiene un trabajo conocido, si estudia, en fin, ¿no? Nosotros hemos tenido casos en donde, por ejemplo, el empleador señala, es mi sobrino y es menor de edad, así que no voy a identificarlo porque no hay facultad para intervenir un menor de edad. Y es cierto. Entonces, lo que se hizo fue tomarle un registro fotográfico, se cruzó información con RENIEC y resultó que no era un menor de edad, y lo que era en realidad era pues un trabajador escondido, ¿no? Que incluso extranjero, de quien se negó la identidad, y esto constituyó pues una infracción muy grave con su respectiva multa. La negativa de entregar información y documentos para el desarrollo de sus funciones también, ¿no? Esto está configurado como una infracción muy grave. El empleador no puede negar la entrega de información y documentos. Como habíamos dicho en un principio, si yo como inspector me constituyo en la oficina y le digo, quiero revisar ese archivador amarillo que tienen ustedes ahí detrás del mueble al lado de la maceta, si yo le pido eso, el empleador me lo tiene que brindar. No hacerlo constituye una infracción muy grave. ¿Por qué el empleador se negaría a presentar algún documento? En algunas ocasiones argumenta que por temas de confidencialidad, ¿no? Que son informaciones secretas. Es posible que sea cierto, en cuyo caso se verifica, ¿no? Por ejemplo, podrían tratarse de los exámenes médicos ocupacionales, pero de ser el caso de los exámenes médicos ocupacionales, deberían estar bajo llave, ¿no? Entonces, se verifica finalmente, sin necesidad de leer el nombre ni nada, si son los exámenes médicos ocupacionales, y se obvia acceder a esta información. Sin embargo, muchas veces pues se tiene ahí dobles contabilidades, dobles registros de caja, donde hacen pago de remuneraciones. De repente el trabajador está en planillas con 1.000, pero gana 2.000. La diferencia la firma en un cuadernito. El trabajador ya brindó esa información al inspector, le dice, sí, me hacen firmar en un cuaderno
cuadriculado de color verde que lo guardan en el segundo cajón, entonces esa información es útil, no puede negarse el empleador a brindar esta información. Tampoco puede negarse a obtener muestras. Obviamente, cuando el inspector requiere de una muestra, tiene que señalarlo y consignarlo en la constancia. O sea, el inspector no la toma de manera subrepticia, no la toma y se la guarda en el bolsillo, no. Dice, señores, me voy a llevar esta muestra, toma nota, ¿no? Estoy llevando de un frasco de color amarillo con las inscripciones XYZ, que contiene 200 miligramos de un líquido incoloro. ¿Ya? Eso ocurre porque en algunas ocasiones se hace la inspección y el empleador dice, ¿y este frasco de qué es? No sé. Y niega conocer a qué se deba a la presencia de algún químico y de repente es algún producto contaminante, en fin, entonces se lleva la muestra. También es una infracción muy grave obstaculizar la participación del trabajador o del sindicato, ¿ya? No puede impedir la participación del trabajador o del sindicato, y esto dentro de criterios razonables. Si el trabajador, por ejemplo, opera una máquina que no puede paralizar, es entendible que no se le pueda decir, oiga, apague la máquina, que pare todo el proceso y que nos atienda. No. O sea, hay criterios de razonabilidad que hay que respetar. Sin embargo, si es reemplazable, pues se reemplaza, ¿no? Necesito conversar con este señor, por favor, reemplácenlo, lo reemplazan y entonces converso con el trabajador. Infracción muy grave es no cumplir el requerimiento de adopción de medidas para el cumplimiento de normas sociolaborales, así como no cumplir con la orden de paralización que hemos hablado, ¿no? Habíamos hablado, líneas arriba, que el inspector puede adoptar una serie de medidas, ¿no? Una de ellas es la de recomendación, una de ellas es la de advertencia, otra es la medida de requerimiento o la de paralización. Es decir, cuando el inspector ordena, requiere ya que se adopte alguna medida, que es la orden de la autoridad, entonces eso constituye una infracción muy grave. Les había señalado que es casi como una, que se duplica la multa, ¿no? No es en realidad una duplicación de multa, porque estaría prohibido que lo sea, ¿no? No se puede sancionar 2 veces por lo mismo, ¿no? Yo les digo que es casi como se duplicase, para que ustedes puedan tener en consideración el impacto que significa no cumplir con la orden de la inspección. O sea, si no se le entregó, por ejemplo, un equipo de protección personal, esa es una infracción. Si el inspector le ordena que le entregue el equipo de protección personal y a pesar de eso no lo entrega, entonces otra infracción. La primera infracción es contra el cumplimiento de la ley que obliga a entregar equipos de protección personal y en perjuicio del trabajador. Y la segunda es contra la ley que obliga al empleador a adoptar las medidas que ordena la inspección y en afectación del Estado, ¿no? Entonces son dos normas, son dos conductas distintas. Inasistir a las actuaciones inspectivas, ¿no? Esto es también, cuando hablamos de inasistir, se refiere pues a que son citados a una comparecencia y no se presentan, o se les convoca en la visita inspectiva y se les indica dónde está el jefe de producción, ¿no? Y se tiene certeza que el jefe de producción está ahí y le dicen, no puede venir, no ha salido, eso se considera una inasistencia. En esos momentos que estamos llevando a cabo actuaciones de manera no presencial, de manera remota, se les convoca a una citación a través de algún medio virtual, sea videollamada, Zoom, Meeting, etcétera, Skype, en fin, y no concurrir a la hora señalada también constituye una inasistencia, ¿ya? Es importante señalar que tanto que para todo tipo de actuación inspectiva, llámense las comparecencias, en fin, toda citación, así como también para las visitas, existe una tolerancia establecida únicamente de 10 minutos. ¿Ya? O sea, no significa que el inspector puede tocar el timbre y quedarse esperando 2 horas hasta que aparezca el asesor legal, aparezca el abogado, no. Desde que el inspector se constituye en un centro de trabajo, el empleador tiene hasta 10 minutos para poder atenderle. Igual cuando hay una comparecencia, si se le cita a las 4 de la tarde, pues a las 4:10 se cierra, se registra la inasistencia. Si apareció a las 4:11, es posible que se le atienda, ya como un apersonamiento, en fin, pero ya constituye una infracción a la labor inspectiva
por cuanto no ha cumplido con presentarse a la hora señalada y ha excedido el plazo máximo que señalan las normas, que es los 10 minutos de tolerancia. Una infracción muy grave también constituye la coacción, amenaza o actos de violencia contra los inspectores, ¿no? Cosa que suele ocurrir, lamentablemente todavía suele ocurrir con empleadores que adoptan medidas de este tipo, ¿no? Violentas para con los inspectores, para tratar de asustarlos, intimidarlos. Esto también constituye una infracción muy grave. En casos especiales, bueno, ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? Hay algunos casos especiales en cuya caso la cuantía, es decir, la tabla que hemos visto hace un momento, ¿no? Aplica pero con ciertas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado del accidente mortal, ¿no? O que genera pues descansos médicos, ¿no? En donde se señala que el cálculo de la multa se considera como trabajadores afectados al total de los trabajadores, ¿no? Ya habíamos hablado de eso. También para este caso, que es la infracción 28.10, se considera, aún siendo microempresa o pequeña empresa, no se considera la tabla que le corresponde, sino la tabla general, la no MIPE. Y además se aplica una sobretasa del 50%. ¿No? Pero si están registradas en REMIPE, entonces a ese cálculo luego se le descuenta el 50%. ¿Sí? Entonces, si la multa es 1000, o si la multa como microempresa es 100, como pequeña es 200, y como no MIPE es 1000, pues se considera 1000. ¿No? Se le aplica una sobretasa del 50%, son 1500. Y si es que está en REMIPE, o sea, si es micro o pequeña, entonces se le aplica el descuento del 50%. Bueno, también nos señala que se considera como invalidez permanente aquella que genere descanso más allá de 30 días, ¿no? Que está considerada dentro de esta tipificación. Este es, digamos, un ejemplo de cómo se plasma en un acta de infracción la información, ¿no? Se detalla cuál es la conducta infractora, ¿no? Cuáles son las normas que ha vulnerado esa conducta, la tipificación, ¿no? Como les decía, para que confluya, para que haya una multa, tienen que confluir estos tres elementos. Yo lo dije en otro orden. Yo dije, tiene que existir una norma, tiene que haber una conducta, ¿no? Un hecho comprobado, y tiene que existir una tipificación. ¿Correcto? Entonces hablamos de la conducta infractora, la norma vulnerada, la tipificación. Eso da una calificación, si es grave, muy grave, leve. Se determina el número de trabajadores afectados y la multa, ¿no? Expresada en UIT, que es como está el cuadro, y obviamente multiplicada por el monto de la UIT, dependiendo del año en el que se identifica la ocurrencia de la infracción. ¿Ya? O sea, significa que no, este accidente ocurrió hace 3 años, entonces utilizamos la UIT de hace 3 años. No, se utiliza la UIT del momento en el que se identifica la infracción. Hay casos en donde, por ejemplo, la orden de inspección se inicia el 20 de diciembre. Se visita la empresa, se hace la investigación, se requiere, se notifica, etcétera, etcétera. Y recién el 15 de enero, o el 10 de enero, se tiene la certeza de que ha habido una infracción. Entonces, el 10 de enero se tuvo la certeza de la infracción, pues entonces se considera la UIT del mes actual, del año actual, ¿no? De enero. A pesar de que el accidente hubiese podido ocurrir, como les repito, el 20 de diciembre. ¿Ya? En este ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, como conducta infractora nos señala, ¿no? El sujeto inspeccionado no acreditó la realización de una supervisión oportuna y efectiva de su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para asegurar la protección de hipotético Ramírez, ¿correcto? Ese es un hecho que se ha identificado y del cual se tiene certeza, es un hecho constatado. ¿Cuál es la norma vulnerada? El artículo 27 del Decreto Supremo 05-2012-TR, ¿sí? Del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. El artículo 27, literal G del artículo 49, pueden ser varias normas vulneradas, o sea, no significa que haya una sola. Pueden haber varias normas que han sido vulneradas. La tipificación, como habíamos dicho, el numeral 2810 del artículo 28 del Decreto Supremo 019, el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. ¿No? Entonces,
¿Qué significa? Que la falta de supervisión ha sido causa del accidente de trabajo, por eso se tipifica como la 2810, que es la que habíamos visto aquí. Esta es la 2810. El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasiona el accidente de trabajo. Entonces, la falta de supervisión es la que generó la ocurrencia del accidente, se tipifica como tal. Esta es una empresa que tiene 283 trabajadores, por tanto corresponde 15.5 UITs de multa, que equivale a 65.362.50 soles. Se aplica la sobretasa, que es lo que señala la ley, ¿no? Total 98.000. Pero como esta es una empresa microempresa, registrada en REMIPE, entonces se aplica la reducción del 50%. 49.000 soles es la multa por este hecho. Acá hay otro caso similar, ¿no? En donde el inspeccionado no acreditó haber realizado las acciones necesarias respecto al diseño del sistema de soporte de tierra para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores que realizaban labores dentro de una excavación, siendo esta conducta un incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasionó el accidente de trabajo. ¿Correcto? Entonces acá, ojo, este es un resumen, este es un cuadro resumen que se consigna en las actas de infracción, porque esta conducta se desarrolla en el acta de infracción, es decir, qué día se realizó la visita, si esta fue una excavación, qué características tenía la excavación, etcétera, etcétera. Este es un resumen que nos expone de manera breve cuál es la conducta infractora, ¿no? Se evidencia acá que ha habido una excavación, dentro de esta excavación ha habido trabajadores y el inspeccionado no adoptó las medidas necesarias sobre el sistema de soporte de tierra, ¿correcto? ¿Esto qué vulnera? Esto vulnera la ley de seguridad, ¿no? En su título preliminar, el principio de prevención, en el artículo 49, y específicamente en la norma G50, que es la norma de seguridad durante la construcción en obras civiles. La tipificación, igual, 2810, no han habido muertos acá hablamos de accidentes con descanso médico prolongado, la gravedad es muy grave, igual, la cantidad de trabajadores, 161 trabajadores,